Con más, seguimos con más. Oiga, ya me agarraron aquí despidiéndome de la banda. Justo al inicio del programa, pues estábamos hablando de esta baja en la calificación que se dio ayer, ¿no? Y está conmigo Carlos Torres, que es especialista en aviación y aparte también es un buen amigo, y vamos a platicar sobre esto y que se entienda en realidad, Carlos, qué significa. Así es. Bueno, Maca, pues un gusto saludarte. Igual. Y pues sí, una mala noticia ayer. Justo comentábamos que hace 10 años la aviación, la Autoridad Aeronáutica Mexicana sufrió una degradación por parte de la autoridad norteamericana. Es bien importante entender que son, digamos, lineamientos que están fijados a través de la Organización de Aviación Civil Internacional y que México, como cualquier otro de los países en el mundo, está obligado a cumplir. De acuerdo con esta última auditoría que arrancó en octubre y concluyó en febrero, a criterio de la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos, México no cumple con algunos de los parámetros necesarios para garantizar la seguridad operacional de las aerolíneas nacionales, tanto comerciales como de carga y cualquier otro tipo de operador aéreo, ¿no? Esas son fundamentalmente las razones por las cuales determinó la autoridad y ayer se dio, pues digamos, esta noticia que tendrá que quedar formalizada en los siguientes días. Que hay que decir cosas. Esto ya había pasado. Sí. No, porque también ayer era todo un escándalo, y sí es escandaloso, pero ya había pasado y habíamos regresado también al buen camino. Exacto. Hace 10 años fue justamente la última vez en la que había ocurrido. Se tardó México y la Autoridad Aeronáutica cerca de 160 días. Ocurrió también muy cerca de la segunda mitad del año. Y en ese momento, pues las aerolíneas pues hicieron la tarea junto con la Autoridad Aeronáutica. El gobierno de México en aquel entonces destinó una buena cantidad de recursos para justamente recuperar la categoría. Fueron cerca de 1,000 millones de pesos lo que en aquel entonces se tuvieron que gastar, y hoy un poco pues lo que de la ironía de la vida es que 10 años después volvemos a caer justamente en este punto, ¿no? Que sin lugar a dudas pues está en detrimento pues de la aviación nacional, particularmente porque las aerolíneas nacionales, como bien lo decías tú y seguramente ya han informado, pues están limitadas a poder crecer hacia adelante en número de frecuencias o en nuevos destinos, y también en caso de que ustedes o yo, cualquiera, tengamos un vuelo compartido con una aerolínea norteamericana, ¿no? Sí, y hacer, a ver, algunas precisiones. Sí. Esto no es culpa de las aerolíneas, ¿no? Ayer, por ejemplo, yo recibí un mail, muchas aerolíneas mandaron, pero Aeroméxico fue el primero en mandar un mail y dejar claro, ¿no?, que esto no tenía que ver con ellos ni con el nivel de servicio que dan. Exacto. Creo que eso es bien importante, Maca, porque normalmente se dice que es por culpa de las aerolíneas. Y en este caso, las aerolíneas normalmente pasan por un periodo, digamos, de autorregulación con sus propias auditorías. Y eso es independiente de la auditoría que tiene que hacer la autoridad, ¿no? La autoridad, pues es eso, la autoridad revisa, digamos, esos parámetros, solo que ahora, pues en términos de personal y capacitación, el personal pues no tiene, pues digamos, la preparación ni el número de elementos suficientes para poder hacer este tipo de inspecciones. Decía yo que no solo es para la aviación comercial, también estos inspectores, un poco para que lo entienda nuestro auditorio, tienen la posibilidad de hacer inspecciones a aerolíneas de carga o cualquier otro tipo de operador aéreo, taxis aéreos, aviación privada. Entonces, el escaso número de personal pues justamente limita a que se pueda cumplir con parámetros que son los internacionalmente aceptados. ¿Se bajó el presupuesto para poder Sí, cumplir con ello? revisaba yo unos números en la mañana del presupuesto de la Agencia Federal de Aviación Civil, y en el presupuesto de los 3 últimos años ha habido una disminución sensible. En el último año hubo una disminución cerca del 35%, que pues es una buena cantidad. Y me llamaba la atención ayer en algunas entrevistas, y no sé si tú lo escuchaste, al director de la Agencia Federal de Aviación Civil, que es un piloto aviador retirado, que mencionaba que pues simplemente como que no habíamos hecho la tarea, ¿no? Es decir, que las últimas observaciones que se habían dado después del 23 de abril simplemente no habían sido consideradas por la autoridad de Estados Unidos, y que esa había sido aparentemente la razón por la cual nos habían degradado de categoría, como si esto fuera un ejercicio que se hiciera simplemente de unos cuantos meses, ¿no?
Y yo te tenía una lista y traigo mi acordeón, porque Amo esto es como para lo macabrón. A ver. En la lista, con qué países vamos a compartir la categoría. Cállate, Carlos, eso está macabroncísimo. Está macabroncísimo. Échale. Mira, te va Bangladesh, Malasia, Ghana, Venezuela, Pakistán, Curazao y Tailandia. Y ahora México. Diría el presidente, con todo respeto para esos países, pero no queremos estar en esa. Y ahora que mencionas al presidente, seguramente escuchaste que el lunes previo a que se hiciera este anuncio, se le preguntaba en la mañanera si esto lo consideraba grave o no. Y el presidente dijo que no, porque finalmente las aerolíneas mexicanas solo volaban en el territorio nacional, cuando tú y yo sabemos que pues, el mercado más importante que tienen las aerolíneas mexicanas pues, es el mercado norteamericano. Un dato que es revelador, el 70% de los vuelos internacionales que hace México con otros lugares del mundo es con el mercado norteamericano. Entonces, ahora que viene el periodo de recuperación, justo producto de la vacunación en Estados Unidos y la recuperación económica, pues justamente en este periodo, pues las aerolíneas mexicanas estarán de alguna manera en desventaja respecto de las aerolíneas en Estados Unidos. Que eso está macabroncísimo. A ver, te voy a hacer estas preguntas. Muchas aerolíneas ahorita pues suspendieron ciertas rutas y estaban operando en código compartido. Exactamente. ¿Eso van a poder seguir operando? Mientras tú tengas código compartido, el código compartido no puede operar, pero si yo tengo opero 3 rutas diarias entre México y Miami, las puedo seguir haciendo. Puedo disminuirlas, pero no puedo aumentarlas. Es decir, si el día de mañana hay mayor demanda de pasajeros para volar entre México y Miami, ninguna aerolínea o ningún operador en México va a poder incrementar sus operaciones respecto de lo que tiene hoy. Ahora, las rutas que se suspendieron durante pandemia, que se suspendieron muchísimas, ¿las pues pueden retomar? Se pueden retomar una vez que salgamos del periodo de categoría E. Ahorita no. Las estimaciones más optimistas pues, son entre 4 y 6 meses, lo que nos podría llevar. ¿Cuánto dijiste? 160 días. 160 días tomó la otra vez. Okay. Ahora extraoficialmente se comentaba de 4 a 6 meses. Le vi en una última entrevista, ahora de camino para acá, del director de la Agencia Federal de Aviación Civil, que decía que podrían ser 7 meses, ¿no? Entonces, pues en realidad hoy no tenemos una fecha cierta y eso dependerá mucho pues, de que haga bien la tarea, en este caso la autoridad aeronáutica y por supuesto con el apoyo de las aerolíneas, que son las primeras interesadas pues, en que esto se solucione, ¿no? ¿Y cuánto nos va a costar ahora? O sea, dices que la vez pasada fue cerca de 1,000 millones. Yo escuchaba también al director de Aeronáutica Civil que el presupuesto va a ser mucho menor porque únicamente es la contratación de personal, de inspectores, la capacitación, que eso pues evidentemente te lleva un tiempo, ¿no? Sí, Nadie se capacita de un día para otro, ¿no? Y en ese sentido, en la medida que ya estén listos, pues podrán volver a venir la autoridad de Estados Unidos para volver a verificar y en todo caso sacarnos de esta lista negra en la que pues de nueva cuenta nos encontramos. En las ironías de la vida, Maca, 10 años después, cuando desapareció una aerolínea en aquel entonces mexicana de aviación, hoy pues con el contexto que tenemos, Interjet, que tú sabes la historia que vivió en el último año y pues bueno, el presidente no quiere que se haya paralelismos, pero de nueva cuenta estamos parados en una degradación de categoría como hace 10 años. Y sí nos afecta. Claro que nos afecta, ¿no? y afecta. Te doy un dato. Que volemos más en México los mexicanos, claro. O sea, no. Ayer veía que el cierre en el mercado de las 2 aerolíneas que cotizan en bolsa, que es Aeroméxico y Volaris, y también de los grupos aeroportuarios, pues ayer todas las acciones bajaron, ¿no? Entonces hubo una pérdida considerable, habrá que ver cómo se va comportando hacia adelante y pues el duro golpe, pues ese, sin lugar a dudas, pues ya ocurrió, ¿no? Cerramos el año ya para despedirnos de ti, ¿no? Okay. No yo, ¿verdad? Cerramos el año ya en categoría 1, ¿tu pronóstico? Mi pronóstico es que sí, y pues ojalá que se pueda recuperar la temporada de invierno para las aerolíneas y que podamos nosotros como usuarios, que al final del día eso es lo importante, tener más opciones y más horarios para poder volar a Estados Unidos. Muchas gracias, Carlos Torres, especialista en aviación. Vamos a un corte y regresamos con más. Me lo dijo Adela. Esto es Me lo dijo Adela. Regresamos.